comenzar. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto nuevamente estar acá con ustedes compartiendo las profecías, mensajes de nuestra Madre Santísima y también pues un poco de luz para razonar los acontecimientos actuales y futuros a la luz del magisterio de la Iglesia, el magisterio bíblico. Pero antes vamos a comenzar con una oración de seguimiento, de protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos sumergimos en el océano de misericordia de nuestro Señor Jesucristo por medio de tus manos, Virgen Santísima. Nos ocultamos en tu sagrado corazón a través de tu inmaculado corazón. Madre Santísima, cúbrenos con tu manto que contiene la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es también la tuya, y tus lágrimas, que son también las lágrimas de Cristo, cubiertos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos, digamos, será de agrado para el Padre Eterno. Padre Eterno, vengo ante ti, venimos todos hoy ante ti en el nombre de Jesús y aplicamos la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Hoy queremos en el nombre de Jesús aplicar tu sangre preciosa, Señor nuestro, sobre todo nuestro ser, para que limpies nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestra voluntad de toda mancha de pecado, de malas intenciones. Nos reconocemos pecadores débiles y queremos entrar al camino de tu luz, oh Señor. Te pedimos que cubras con tu preciosa sangre a nuestras familias, a nuestros amigos, compañeros, a todas las personas que hoy estarán en esta transmisión o que quisieron estar y no pudieron. Aplicamos entonces la sangre de nuestro Señor Jesucristo y hacemos un cerco de protección alrededor de nuestro hogar, de nuestros aparatos electrónicos, de esta transmisión, de nuestros corazones, de nuestra mente. En el nombre de Jesús y por su poderosa sangre, te pedimos, oh Virgen Santísima, ordenes a Satanás quitar sus manos de nuestra familia y de todo lo que usemos para esta transmisión, y también de cada uno de nuestros seres queridos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes o buenas noches o buenos días para algunos. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Pues bien, ¿es verdad o no eso del rapto? El rapto, pues ya sabemos que comenzó aproximadamente en los años, Dios mío, bueno, en años actuales, sí, pero del siglo pasado, con la Haye y Jerry Jenkins. Entonces ellos comenzaron con esa idea del rapto, el rapto que conocemos como el rapto sectario, ¿sí? Porque es de las sectas, que es una doctrina no bíblica, aunque aparece ahí el texto, es una doctrina no bíblica que contradice pues los textos bíblicos, ¿verdad? Entonces, el tema del rapto o arrebatamiento es una enseñanza puesta de moda por algunos libros noveleros de esos autores que les acabo de mencionar. En estas novelas de ficción apocalíptica, porque si no, no se vende, se describe lo que sus autores creen que ocurrirá, no que así va a ocurrir en el futuro. Por otra parte, muy próximo, ya casi, según ellos. Aquí aparecen los falsos profetas. Esto es un ejemplo de un falso profeta. Una venida secreta de Jesucristo, en la cual arrebatará a los verdaderos cristianos de la tierra. Así que tendremos al falso Mesías por un tiempo, solo por un tiempo. Después se los lleva, dejando atrás a todos los demás. Inmediatamente después del rapto comenzará un periodo de 7 años de tribulaciones, en que Dios desencadenará su ira. Este autor pues sostiene que los acontecimientos allí narrados se encuentran en la Biblia, aunque los personajes de sus novelas sean ficticios.
Él pues es pues un escritor protestante profundamente anticatólico, entiéndase, por eso es que hay que ver quiénes son los autores, quiénes comenzaron. Y veo muchos católicos defendiendo eso de rapto. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Entonces, ay, no, Dios no me va a hacer nada a mí, yo tengo que ser raptado. Consagrado pues a la literatura apocalíptica, que ha expandido sus doctrinas con la ayuda de su otro amigo Jenkins, aprovechando pues el género novelesco. Esta doctrina del arrebatamiento se popularizó en Estados Unidos a raíz del movimiento fundamentalista. ¿Sí? Busquen cuál fue el movimiento fundamentalista y es conocido como dispensacionalismo. Estos pues de este movimiento creen en el milenarismo. ¿Se acuerdan? Para los que estaban en el grupo de Telegram. Para los que ya les dije algunos personajes que tienen ahora el milenarismo. Ese milenarismo no pudo entrar tan fuerte en la Iglesia Católica. Sí, claro, derribó a católicos que se volvieron sectarios, pero no entró. Ahora, hace algunos años atrás, comenzó ese movimiento ya no usando a Jesucristo, que va a venir y se va a llevar a los suyos, sino que ahora usa a María, de que va a venir, baja del cielo, o sus ángeles, se lleva a sus elegidos que van a pelear contra el anticristo, se los lleva al cielo, allá son preparados, Dios mío, no sé por cuánto tiempo, porque el tiempo y espacio en el cielo es muy diferente, ¿verdad? Ellos dicen que habrá un reinado pues de 1000 años de Cristo sobre la tierra, en que el arrebatanismo, los auténticos creyentes, ¿sí? En Cristo serán arrebatados o llevados hasta el cielo justo antes de un periodo de 7 años de tribulación mundial. La historia ha sido dividida en 7 diferentes dispensaciones o eras, en cada una de las cuales Dios pone a prueba a personas concretas. Estas caen y luego Él las juzga. Estas enseñanzas, la que más se divulga es la del arrebato. Hoy en día no todos los arrebatistas son dispensacionalistas, pues la doctrina del arrebato es aceptada por protestantes de otras denominaciones, no todos. Pues así, como les decía, ya entró en la iglesia o está entrando pues esa corriente de que María se lleva al cielo, los prepara, los regresa, ella también baja, le van a dar de comer durante no sé cuánto tiempo, porque María ya no tiene un cuerpo material, vamos a hablar de eso más adelante para explicar. Y así, cuando aparece el anticristo, se prepara la lucha. Y María es la capitana y los que ella preparó también hacen la batalla al anticristo. Esto es milenarista. Si María Santísima en verdad se manifestara en el mundo, el pecado se termina. Y viene Cristo. Así de simple. María no tiene que pelear con nadie porque nadie puede pelear contra ella. Así de sencillo. Entonces, eso es una herejía. Hay que tener también pues en cuenta, hermanos, que este presunto arrebato no se identifica con la segunda venida de Cristo. Según estos hermanos separados, es un acontecimiento anterior. Pero ahí no dice que Cristo va a venir, ahí solo dice el arrebato. Algunos lo dejarán y a otros se lo llevarán. No dice, dejaré a uno y me llevaré a uno. Por eso es que no es bíblico. Desde el punto de vista de un buen protestante, en el cual los verdaderos creyentes pues son silenciosamente arrebatados por Cristo y regresan con Cristo en la segunda venida para derrotar al anticristo. ¿Les suena eso? Eso es lo que os creen, investiguenlo. Si quieren, pues me pueden pedir el nombre de este personaje, de los que hicieron esta corriente, y lo pueden analizar. Y así están otros que ya lo cambiaron a, ya no es Cristo, ahora es María. Si han escuchado por ahí eso, tengan cuidado. Eso es una corriente protestante. Eso no es católico. Eso no es bíblico. Eso va en contra de lo que enseña la iglesia, el magisterio. Entonces, van a pelear y a derrotar al anticristo, establecer el reino de milenario o de 1000 años y reorganizar los sacrificios de animales en el templo de Jerusalén reconstruido. El arrebato sería una venida exclusiva para su iglesia.
La segunda venida es para todo el mundo. ¿Le suena? María solo vendrá por algunos y se los llevará. Los arrebatistas admiten que la palabra arrebato no aparece en la Biblia, pero explican que está tomada de la palabra latina, que lo tengo que leer, rapi emur, con la que San Jerónimo tradujo el pasaje de Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor, a la señal dada por la voz del arcángel y al son de la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros, los vivos, los que quedemos, junto con ellos seremos arrebatados entre las nubes por los aires al encuentro del Señor y así estaremos siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16-17. San Pablo usa allí arpagesometa, que viene del verbo arpazo, que significa tomado por la fuerza, llevado arrastrando al rap. Y eso no es verdad. El credo dice, ¿verdad? Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Debemos de entender la primera carta a los Corintios. Mirad, os voy a enseñar un misterio. No todos moriremos, aunque sí seremos todos transformados. Aquellos que estén con vida serán transformados. No serán arrebatados para la venida de Cristo. Por lo tanto, evidentemente, no encajan pues estos textos completamente con la doctrina, tampoco pues del arrebato. Son contrarios. Por eso debemos de leer la Sagrada Escritura. En la segunda parte de esta charla voy a explicar lo que es del arrebato. Pues bien, el arrebato es el éxtasis de los santos. A uno lo dejan, a otro se lo llevan. Uno entra en éxtasis, el otro se queda explicando lo que la otra persona ve. ¿Se han dado cuenta? En un convento, unos se quedan y uno es tomado, o varios son tomados, pero varios también se quedan como testigos. Ese es el arrebato del Espíritu Santo, en la cual los grandes doctores de la iglesia, las grandes doctoras de la iglesia, los padres de la iglesia que han sido místicos y han tenido pues ese momento de éxtasis, que han sido arrebatados por el Espíritu Santo, eso es lo que han tenido ellos, los más grandes. Ahora entonces, todos los demás, ¿por qué tendríamos que ser llevados al cielo en cuerpo y alma? El único, y aquí es donde una persona me hizo la pregunta, ¿por qué al Edén? Porque es el lugar más cercano a lo que se podría decir el cielo espiritual, el espacio espiritual, a lo que es el espacio material. Recordemos que somos cuerpo y alma. En el Edén, Adán, que era cuerpo y alma, pero diferente al nuestro, porque aún no habían pecado. Es el único lugar donde podría sostenerse que haya sido llevado ahí Elías y Enoc, porque nadie podía ser transformado en su materia como lo fue primero Jesús y lo fue María en su cuerpo. Ya tuvieron un cuerpo espiritualizado, porque es Jesús el que conduce a la eternidad, al cielo. Habría que explicar esto en la segunda parte porque sí es algo complicado. Entonces, solo quería solventar esa duda. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a pasar a la otra parte. Solo permítanme acá. Muchas gracias, hermano Jorge. Gracias. ¿Alguna pregunta, querida hermanita? Bueno, por mi parte no tengo preguntas. Muchas Bendito gracias. sea Dios. Agradecerle por la charla tan importante. Gracias. Hermano Georgie, buenas noches. Buenas noches, Ivana. Yo escuché atentamente que volvías a recomendarnos
y con justa razón con todo lo que está pasando, que volvamos a hacer la consagración de los hogares, que hagamos el sellamiento, como se dice, ¿no?, correctamente, en, en el tiempo, digamos, al mes, al año, cuántas veces tenemos que hacer este sellamiento, qué nos recomienda la madre. Bueno, la oración de sello o oración con la cual tú sellaste pues tu hogar o ustedes, pues debe de ser constante. Ahí sí te lo puedo dejar yo a tu juicio porque, por ejemplo, si en tu casa ejerciste algún pecado mortal, pues sí, debes hacer la oración, debes volver a reconsagrar la casa porque está manchada, aunque el sacramental no, ¿verdad? Porque en los 4 puntos cardinales, bueno, en las 4 esquinas de la casa hay que poner algún sacramental. Y se hace la oración pues de sellamiento, la oración de bendición del hogar. Entonces, pues hay que hacerlo cada vez que una persona en verdad sienta que ha pecado en ese lugar. B, eh, pueden haber pecados, es cierto, pero no se ha contaminado, pero puede ser que yo sienta que sí tengo que hacerlo. Entonces, si es necesario, por ejemplo, en un lugar que conozco, se frecuentan personas esotéricas. No porque una persona sea esotérica ya me contaminó el lugar, no, sino depende del tema que a veces se pueda platicar en esa casa. Entonces ahí es donde se suelta la maldad y hay necesidad de volver a reconsagrar, digamos. La casa está consagrada, pero está sucia. Entonces hay que volver a limpiar. Es que la palabra limpiar no es correcta. Hay que volver a renovar la consagración. Ujú. Gracias, Georgie. Recomiendo una vez al mes. Ok, ¿algún día en particular o cualquier día? ¿Cuál sería el más recomendado? Los días de ayuno o de penitencia, puede ser día sábado, día viernes, día jueves o día domingo, por excelencia. Porque es el día cuando vamos a comulgar. Ah, ok. Sí, Excelente charla, Georgie. Muchas gracias. gracias, Carol. Dios le bendiga. Que siga todo bien. Gracias. Buenas noches, soy de Colombia. Buenas noches, Quiero hermano. preguntar una cosita. Por lo menos cuando los hijos escuchan música, digamos de Karol G, de Bad Bunny, en ese momento las casas pueden quedar contaminadas. A veces puede pasar, a veces no, necesariamente la casa. Por eso en la segunda charla estoy un poquito más interesante que esta, porque ya son hechos de científicos, de sacerdotes, exorcistas que han sido científicos y han hecho, por ejemplo, pruebas con agua, o sea, agua líquido, y han puesto diferentes tipos de música y han visto cómo el agua comienza a cambiar, se vuelve más y más turbia. Entonces, todo eso puede ensuciar un ambiente, un lugar. Depende del tipo de música también, porque como es un ritual disfrazado, puede ensuciar la casa. Y te darás cuenta si haces, por ejemplo, haz una prueba. En YouTube hay videos, pero yo recomiendo al padre Carlos Spam porque aparece el video de su físico. Pues hay otros videos que solo, digamos así como tú tienes ahorita en tu pantalla, una foto. Entonces yo no sé si el que está haciendo el exorcismo realmente es un sacerdote, capaz que es un laico y voy a terminar contaminando más mi casa. Recomiendo pues al padre Carlos Spam que hay un video donde él hace un exorcismo. No es igual de eficaz que presencial, pero sí tiene un efecto. Puedes ponerlo en tu casa y me vas a decir la diferencia de antes de haber puesto ese audio que se escucha en toda tu casa pero vas a ver la diferencia del después de haber puesto el video a antes. Te darás cuenta que la casa quedará con una tranquilidad y una paz diferente a la que había. Pero sí se pueden contaminar. Los lugares donde se hacen, por ejemplo, conciertos, cuando la gente se va, hay testimonios de personas que se encargan de la limpieza, que por ejemplo son católicos, dice que sienten esa intranquilidad, esa impaz,
¿verdad? Tal vez ni siquiera sabían qué artista fue a cantar y lo han sentido. O sea, esos lugares quedan con una turbulencia muy fea. Lamentablemente, el esoterismo nos ha robado mucho de nuestro lenguaje. Entonces, hay gente que se escandaliza cuando hablamos de energías. Ah, este ya está hablando de esoterismo. No, porque queda esa sustancia, a lo que le podemos llamar energía, queda como esa energía negativa. Entonces, el cuerpo, el alma, lo puede llegar a percibir, esa energía espiritual o ese residuo. Y otra pregunta, ¿el Santo Rosario no ayudaría a sacar estas entidades o esas contaminaciones? O sea, cuando uno hace el rosario por todas las... Yo escuché un sacerdote que decía que uno debía rezar el rosario por toda la casa caminando y que al mismo Espíritu Santo le decía, quédate en ese rincón. O sea, como que ahí era como que había la mala energía y que uno podía con el Santo Rosario y pues con el agua bendita pues descontaminar las casas, sobre todo cuando de pronto toma uno casas en arriendo, ¿sí? Por traslado de trabajo o algo, que era una forma de descontaminar la casa, rezando todo el rosario y cuando existía como algo que quédate ahí, era que ahí estaba como esa fuerza maligna que era que la Virgen, el Espíritu Santo le hacía que ahí era la forma de sacar esa contaminación. Puede ser que en ese rincón hicieron algo, rezaron algo, bueno, qué sé yo. ¿Sí Exacto, así serviría es. hacer eso? O sí, hacer el rosario caminando es muy bueno, incluso para gente nerviosa. Es una muy buena práctica porque está sacando su nerviosismo y eso ayuda pues a enfocarse en meditar los misterios. Entonces esos lo han hecho incluso monjes, sacerdotes, ¿verdad? De todas las épocas, caminar por todo el monasterio rezando el Santo Rosario, ¿verdad? Obviamente tranquilamente, no, ya terminé el rosario, no, pero sí, así de esa manera se puede realizar y ayuda mucho. No es que en sí el rosario tenga que llegar a toda la casa para que sea eficaz. No, desde donde yo esté es eficaz porque es mi propiedad que ya no es mía, es de María. Pero hay veces que así es la voluntad de Dios y necesitamos irnos a ese lugar porque hay un punto de enfoque donde se encuentra ese residuo espiritual del demonio o donde también reside el demonio, porque puede haber que alguna cosa se haya infestado por el enemigo. Pero no necesariamente siempre va a estar ahí el enemigo. Sí, o sea que la recomendación es que también nos consagremos al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cierto? Sí, toda consagración es muy buena, pero tampoco hagamos una colección de consagraciones, que por eso voy a tener mayores gracias, sino que si yo me consagro es por amor, ¿verdad? Que yo me Pues, consagré una vez, ¿me tengo que consagrar cada año o puedo una vez de hacemos por la vida? renovación porque a veces es necesario que nos recuerden las promesas y los efectos espirituales y aparte, pues por la plegaria del sacerdote o incluso del pues, que está dando la catequesis, adquirimos esa plegaria especial y es muy bueno entonces renovar por lo menos cada año una consagración, por ejemplo la consagración por el San Luis María Griñón de Montfort, por el método de él. Ah, sí, 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 sí. Ujú. Y me preocupó otra de las cosas también que dice que sea, perdona que sea tan preguntona, No hay es el problema. tema cuando estemos viendo, pues yo soy madre de familia, ¿cierto? ¿Sí? Entonces yo veo qué va a pasar con nuestros hijos cuando, qué va a pasar ahí, porque pronto mi hijo no es tan espiritual como yo. En ese momento él puede ver las cosas, yo no las veo, que dice que va a haber separaciones de familia en el momento de que seamos madre e hija o madre e hijo, esposo, bueno, lo que sea. Ahí se podría acabar la familia o qué pasaría ahí. Primero es la fe, sabiendo pues que Cristo caminó hacia la misión que Dios, el Padre, pues le había encomendado y que el que se quería perder se perdiera. Si lo tomamos literal, pues la escritura, porque no todo está escrito, Judas, por ejemplo, aunque no sabemos si se condenó, porque la escritura no lo menciona, ¿sí? Entonces, aún así Jesús caminó hacia su crucifixión, pero confiando siempre en el Padre. Así nosotros también tenemos que caminar confiando en Dios, ya que aunque en este mundo algún familiar haga las peores cosas, tendrá pues su conversión, ya sea
aquí en vida o durante el trayecto, el lapso en el que el alma, como un perfume, se va hacia el mundo espiritual y va abandonando el cuerpo, en ese momento puede haber una conversión. Entonces, confiando. Hay que ser valientes porque las pruebas son así. Recordemos el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No. Bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Todo lo creado. Yo El amo más a prójimo. mi Señor. Exacto. Por lo tanto, ¿qué significa esto? El desprendimiento de los demás. No significa que, bueno, si se perdieron, pues es problema, ¿verdad? No, yo tengo que orar, yo tengo que sentir el dolor. Es mi familia. Pero no les voy a dar el lugar que ocupa Dios, porque yo tengo que respetar, así como Dios respeta, así como María respeta el libre albedrío de la elección de cada persona. ¿En qué estado de vida va a querer? ¿El estado pues de gracia con Dios, de santidad, o en el estado de condenación eterna? Cada quien va a respetar y cada quien va a entender por qué eligió tal estado. Dios sigue existiendo. Claro, ya no se deja ver por los condenados, pero existe. O sea, sí, entonces sé que cuesta mucho porque uno quiere a sus seres, pero hay que ir trabajando también en ese desprendimiento, ¿verdad? De no entrar también en lo que es se me fue ahorita, perdón la palabra. Bueno, en aferrarse mucho a las personas, sino que cumplir nuestra tarea, como María lo hizo, de estar pidiendo, orando y dejarle las cosas a Dios. Así de simple. Bueno, Nuestra Señora solo nos anuncia lo que va a pasar. ¿Por qué? Por la libertad nuestra. Así de simple. Y hay que respetar también. Pero no porque el otro se tira al barranco, yo me voy a tirar al barranco. ¿Verdad? Entonces, la fe. Bueno, exacto. gracias, muy amable. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, hermano Guillermo? Buenas noches. Disculpa, con respecto a este tema, nada más para comentar, hay un video de un padre que se llama Carlos Cancelado que dice que una vez que uno sale del purgatorio o puede llegar a lo que es el cielo, se olvida de lo que es, por ejemplo, si un ser querido, como que se olvida de todas las familias, se vuelve como un tipo, como que todo es para Dios. No sé si a eso te quieres referir en ese aspecto, como que se borra el nombre o recuerdo de esa persona. Eso lo vamos a tratar en el tema número 2, pero lo voy a poner así tan simple en las palabras. No es que se le olvide. Dios no se olvida de nadie. Si Dios se olvida de alguien, deja de existir. Entonces Dios siempre mantiene en el recuerdo a toda la creación. Lo que pasa es que como ya tienen a Dios como herencia, ya nada les falta. Entonces quien está en Dios es santo, ¿verdad? Por lo tanto, si es santo, desean que los demás también sean santos. Los deseos de Dios son los deseos de quien está en Dios. Por lo tanto, también es en la omnisciencia de Dios, la persona también entiende por qué el que está en vida, digamos, o sea, en este mundo, opta por rechazar a Dios. Entonces, ya no está esa conexión biológica, pero sí la conexión espiritual, que es la de Dios. Entonces, se libra de los apegos, esa era la palabra que estaba buscando. Se ha librado ya de los apegos, porque cada ser es único, sí, pero ya no depende del ADN, ya no depende de la herencia generacional. Si pues, por ejemplo, el papá de alguien se condena, sí, es doloroso, pero en vida fue mi papá, en vida fue el que me originó gracias al ADN, pero es Dios quien me creó. O sea, realmente Dios es mi familia, realmente Dios es mi padre de cada ser. Entonces, sigue existiendo la otra persona, solo que en el estado de condenación. No sé si me expliqué un poquito. Sí, exacto. De hecho, sí te explicas.
Gracias. De hecho, esa palabra más o menos que se refiere el padre, que es como que un desapego total ya en ese aspecto. Exacto. Así es, porque nosotros acá tenemos apegos porque queremos amor, queremos algo, y la otra persona nos puede brindar una gotita de ese algo, pero esa gotita también viene de Dios. Entonces, Dios la ha puesto ahí como filtro a esa persona. Pero te imaginas una gotita a un océano infinito, ¿qué preferimos? Sí, claro, de hecho, él tuvo una experiencia, el padre cancelado, que dice que tuvo un juicio, se le llama juicio particular, y que ahí lo reprendió Dios, Señor. diciéndole que sí, el Señor que le dijo que deje de estar pidiendo por su familia porque ellos son de él, que no son, porque él estaba preocupado por qué va a pasar, porque se iba a morir y iba a dejar a su mamá, iba a dejar a todos solos, y el Señor lo reprendió porque ellos son de él, no son del Padre, que él es una criatura también. Exacto, es el desapego. No es que en sí, no es que Dios reprendiera por pedir. A Dios le gusta que le pidamos, sino que en este caso él tenía un apego en que no tenía la confianza plena en Dios y tampoco estaba respetando la libertad de los que se quedan, ¿verdad? Entonces, ahí viene la reprensión de nuestro Señor Jesucristo, porque eso le corresponde a Dios decidir por cada persona, ¿verdad? Entonces, es solo para haber agregado. Excelentísimo, Jorge. Nada más por última pregunta. Esto, como tuve que salir un momento de emergencia, no sé si se queda grabado lo que Sí, expusiste. se va a transmitir en Semillas de Fe. O sea, se va a colocar en Semillas de Fe. No lo volví a decir porque ya se había tratado en un tema anterior y era, por ejemplo, qué poder o qué potencia, bueno, tal vez sí lo voy a tener que repetir en la segunda parte de tendrán pues los demonios o los espíritus, tendrán pues, ya dijimos, el poder de hacer levitar a las personas o el rapto que pues estas personas sectarias que odian el catolicismo se han inventado y que será ese gran engaño para los religiosos, entre comillas, y que podrán ser limitados. Y eso será algo magnífico porque vamos a ver, bueno, todos, es imposible a través de las noticias o en vivo, que mucha gente me va a ser raptada, pero va a ser transformada en su mente, o sea, en su corazón, la ausencia de Dios, o hablando de Dios, pero no de Dios como sabemos que es Dios, sino una persecución contra los hermanos, tanto religiosos como no religiosos. Al mismo tiempo también tendrán poder para quemar a la gente, así como hemos visto que se quema el pasto o que han cortado a las vacas. Por ahí había una diapositiva de las vacas que las raptan. De eso hablo un poquito. O los animales que los brujos a veces piden y el demonio se los lleva. Tendrá esas potestades de andar en las calles. Hablé un poco de eso, pero no dije que podrán quemar a la gente, que podrá ejercer sufrimiento en las personas, como que fuera el mismo infierno. En otras palabras, el mundo se transformará en algo parecido al último purgatorio que es semejante al infierno. Excelente, muchas gracias, Jorge, por tu tiempo y el tiempo que te tomaste para hacer toda la ponencia. Para servirte. Buenas Georgie. noches, hermano. Buenas noches, no sé quién habló primero. Pónganse de acuerdo. Buenas noches, hermano Jordi. Buenas noches. Muchas gracias por su charla y que me dio, y que gracias a Dios que me dio la oportunidad de estar ahorita en este programa. Entonces mi pregunta es, por ejemplo, ¿cómo sabría uno definir como dicen y qué pasa con las personas Hermana, marcadas? se te fue la señal. ¿Qué pasaría con? Ahí me quedé. ¿Cómo podríamos saber cuándo la persona, cuando sea la marca, pues,
que esa marca que dicen Ah, no tenga pena, eso va a de ser la más que bestia. obvio. Eso va a ser más que obvio. Lo que pasó anteriormente durante la pandemia, pues fue solo una preconsagración y fue un preparativo, un análisis de cómo la sociedad se va a comportar frente al miedo, al terror, a la incertidumbre del futuro incierto. Pues la marca será literal, así de sencillo. La marca te dirán que tú tienes que renunciar. O sea, yo te lo digo con palabras, que tendrás que renunciar a Dios, blasfemar contra Dios. La marca puede venir antes de ese pacto de renuncia o puede venir después. Es más lógico que venga después del pacto de renuncia, porque antes de eso, solo que Nuestra Señora alcanzar un favor de Dios, que pongan un dispositivo biotecnológico en nosotros, pero ahí perderíamos la conciencia, o sea, ya no seríamos nosotros. Es como perder la capacidad de razonar, la capacidad de decir yo soy yo. En cambio, si yo hago un pacto antes y me colocan eso, es como sellar la condenación de la persona porque sin mi yo, ya no me puedo yo arrepentir. Y que cometí un pecado gravísimo. Y quien muere en pecado mortal, pues se condena. O Entonces puede quiere condenarse. decir, ay, perdón. No, dime. Entonces quiere decir que sí será claro, por No, sí será súper claro, ejemplo, porque de lo contrario, si no es claro y lo dicen como que a medias, puede o no puede haber pecado por el ignorante que ujú, no conoce y dice, ah, no, pues sí, esto te va a hacer bien, mira, póntelo ahí, es la marca. No, eso va a ser súper clarísimo, que bueno, hay que rechazarlo. Eso será en los refugios, en los lugares que sobrevivan a los cataclismos, en los refugios del anticristo o puestos de control de población. Eso será clarísimo, ¿sí? sí. Y por ejemplo, una segunda pregunta, como cuando sea que dice que el anticristo, ahí, bueno, en la escritura dice, no sé si relacionado a eso, que se confundirán hasta los elegidos. ¿Cómo Ah, sabría por distinguir la, uno por la, para mor- si es él o Jesús? por la moral, porque ahorita está tocándose la moral, está sacando como chispitas que se hace así, mira. Vamos, yo toco este ejemplo porque es un muy buen ejemplo del dilema moral. Un ejemplo. Para vivir tú matarías a tu hijo, No, ¿no? no. Bueno, pero como las leyes me dicen que hay sobrepoblación y que si, digamos, 40 personas no mueren, pues van a morir todos, ¿matarías a tu hijo? No sé si me entendiste. De 100 personas tienen que morir 50, porque si no mueren los 50 se agotan los recursos. Por lo tanto, tienen que morir 50. ¿Le dirías a tu hijo que pensara en morir? Discúlpeme mucho, es que se me cortó la señal un poquito Con cuando todo esa gusto. pregunta. Un ejemplo, Ajá, hay 100 personas y alguien te ajá, dice que tienen que morir 50. Entre esos 50 estará tu hijo para que ajá, sobrevivan esas 50. ajá. ¿Matarías a tu hijo o dejarías que lo maten? No, Bueno, cambiémosla. De esa cantidad tiene que morir una persona. ¿Tú te ajá. entregarías para que lo maten? O sea, que te maten a ti, ¿no? Ah, sí, ay, puede ser O otro complicado, ejemplo, ¿verdad? usemos elementos de niños abortados en las inyecciones. ¿Qué te parece? Ujú. ¿Los usarías? Pues no la usé hasta ahorita, no me lo he puesto, ¿verdad? La vacuna ¿Ya ya ve que ves? no. Ya la moral está rozando mucho. En Ujú, esos sí, tiempos será terrible porque se va a disfrazar de algo bueno. ajá, Y ya lo estamos viendo con las ideologías, por ejemplo, con el aborto, solo en caso de violación. ujú, ¿Ves el dilema? Y estos son dilemas todavía muy pequeños. En esos días habrán dilemas muy grandes y avalados por las leyes de ese momento. ajá. Pues sí,
No sé si me has entendido un poquito eso. Oh, sí, muchas gracias, hermano Jordi. Para servir. Que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por terminada esta charla. Yo me quedé con la duda de las vacas, pero bueno, A ver, cuéntame las vacas. privada, no, esa de las vacas bueno, Que son que raptadas. exactamente, que son divididas, sí, fraccionadas. Eso está en la visión, ¿es cierto? Sí, lo comprendo que es así, que lo viste en una visión. Ah, no, yo de las vacas no. Esos son testimonios de personas que tienen su ganado, por ejemplo, en el norte de México o en el sur de Estados Unidos. Que las Ok. vacas son raptadas o son descuartizadas o están quemadas, cosas así. Recuerda que el demonio es homicida. Y cuando, por ejemplo, hay exorcismos o algo así, pues los brujos utilizan animales para sus ritos. Cuando hay un mal Ujú. espíritu en una casa, la vida comienza a marchitarse, tanto plantas como las personas, como los animales, incluso se comienzan a pelear. Por ejemplo, una persona no se confesó, puede pasar esto, no se confesó, no estuvo con los sacramentos y está, como le decimos nosotros, en agonía. El mal espíritu se está haciendo presente con la mayor potencia que puede y esa presencia aniquila a la vida inferior sensible, que sería un pajarito, un gato, alguna mascota, puede llegarse a morir porque es homicida. Entonces, en un país donde la iniquidad está muy latente, ojo que te dije el norte de México o sur de Estados Unidos. ¿Y qué es lo que sucede en esas regiones? Pues sabemos que hay trata de niños, venta de órganos, drogas, lamentablemente todo eso, ¿verdad? Entonces la iniquidad está muy fuerte en esos lugares. Por lo tanto, el enemigo tiene una potencia y es que no puede hacerle daño a la persona, pero sí a los animales. Recuérdate lo que dice en la Sagrada Escritura cuando sacó Jesucristo, exorcizó pues al endemoniado y el demonio le pide permiso para ir a los cerdos, ¿verdad? Entonces le causó daño económico a esa familia o al dueño pues de los cerdos. Entonces algo así pasa que el demonio trata la manera de siempre generar pues un impacto en contra de una persona a nivel económico también. Ah, sí, 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 me estoy acordando, sí, esa parte en la escritura. Exacto. Exacto. Igual con Jordi, Job. una súplica. No sé si es posible porque, como tú mismo lo dices, los eventos están cambiando gracias a la misericordia divina. Si se podría, si se puede nada más, ¿no, Georgie? ¿Sí? Orientarnos ahí en el grupo de Telegram sobre los acontecimientos y una sugerencia que tú nos quieras hacer. Aquellos acontecimientos que están siendo como repetitivos, que tú puedas ver que se están manteniendo, como para que nosotros nos inclinemos a pedir por una intención específica para modificar tal o cual acontecimiento. No sé si es posible. Sí, con todo gusto. Está bien. Gracias, Para Georgie. la gloria de Dios, sí. Bueno, ya no hay nadie más, me retiro. O nos retiramos, mejor dicho. Buenas noches, Mariana la soy de Argentina. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Muy cortito y puntual porque me quedo desde el principio en cuanto Ok, dime. a todo este avistamiento, ¿no? Apariciones y bueno, todo lo que va a venir con respecto a los ovnis, ¿no? Leyendo algunos artículos referidos me encuentro que en algunas páginas o las más principales católicas indican que la iglesia no se ha referido oficialmente al respecto, ¿verdad? No, porque Entonces mi para pregunta, antropología no hay un dogma. bien, o sea que no deberíamos esperar algún referimiento de la iglesia oficial sobre el tema, Eh, ¿no?
Sí, esperar, pero también educarnos nosotros, porque ya sabemos cómo está la situación con algunos queridos obispos, pues están en masonería, ¿verdad? Entonces, ese también de educarnos, ¿verdad? Recuérdate que la iglesia siempre ha pedido pruebas en todo, porque Jesús ha puesto pruebas en todo. Y la ciencia también pide pruebas porque se basa en la evidencia. Si no están esas pruebas exactas y que incluso cualquiera pueda acceder a ellas, pues no hay que creer. ¿Verdad? Recuérdate que ya estamos en los últimos tiempos, vienen los días de oscuridad, que significa que el demonio tendrá gran potencia en la sociedad como nunca la ha tenido, y vendrán pues las purificaciones, los castigos, el exterminio por medio de... Recuerda lo que pasó con el ángel de la muerte cuando llegó a Egipto, ¿verdad? Sí, ¿Y por qué llega el ángel de la muerte? Porque el faraón pues, quiso matar a los hijos de... Otra vez, porque ya los había matado antes en el Nilo. Esta ya era la segunda vez que quería hacer lo mismo. Pues viene Dios y da justicia y le da al faraón el mismo o sea, la misma monedita con que viene Dios y le dice, ese va a ser tu castigo. ¿Sí? Entonces, así va a pasar en el mundo. Lo que pide el mundo contra Dios es lo que Dios le va a poner a esas cosas contra el mundo. Contra el mundo, exacto. O sea que digamos que al no haber una mención puntual bíblica o sobre la tradición católica, como católico Ni sería científica tampoco. nuestro primer índice, digamos, de saber que si no es de Dios, es contrario a este, consecuentemente es del demonio. Exacto. ¿Ese debería ser nuestro discernimiento o es muy radical llegar a esa conclusión? No, para nada. Incluso cuando, esto fue un poco narcisista, pero recuerda cuando los españoles, pues, la conquista del continente y vieron pues todas esas masacres acá en América de los pues indígenas, en las pirámides y todo eso, llevaron a un grupo a Europa para analizar, determinar si en efecto esas personas eran humanos o eran demonios, porque obviamente se impactaron al ver que decapitaban y que tiraban la cabeza, tal vez, bueno, sí, eso se hacía en Europa, pero quizás no tan parecido, o no sé por qué lo harían, exactamente, no sé bien por qué, pero te das cuenta que incluso hicieron ese análisis para determinar si eran seres humanos o no, si no eran apariciones o un engaño de Satanás. Entonces, con ese mismo celo, debemos también nosotros tener, pero no con esos errores, ¿verdad?, de narcisismo, sino con ese celo de determinar si esos seres, si efectivamente vienen o no vienen. Pero no, estos seres no vienen así, porque han tenido millones, miles de años y qué casualidad que ahorita en los últimos tiempos es cuando se quieren aparecer al mundo. Entonces, mucho cuidado, porque también eso es parte del engaño. ¿Recuerdas lo que han dicho algunos místicos? No abran la puerta porque los van a engañar con voces o cosas. O sea, con la mayor debilidad que tengamos, con eso nos van a intentar engañar. En conclusión, entonces, claro, o sea, en lo personal, ¿no? No estoy tan equivocada en creer, hoy yo creo que estos, entre comillas, ¿no?, extraterrestres son demonios. Estos que estamos viendo, sí, son demonios. Claramente. Son claramente. Los medios de comunicación cambiaron un poco lo que el padre dice, el Papa León XXIII dijo. Sí, ellos agregaron que era una nave, no, sí hubo una aparición, sí, ya te dije, una esfera de luz, que si pasa a ser de luz, es el arcángel San Gabriel, las apariciones, María Santísima también, vestida de sol, ¿verdad? Entonces, ¿qué platicó el Papa León XXIII? Pues con ese ser, eso sí es cierto, pero no un alien, que había una navecita y que empezó la nave y se fue, no, eso ya es agregado de los medios, como es CBS y todos esos que alteraron la historia. Mucho cuidado. Igual, ¿verdad? Igual para leer libros apócrifos, que sea una red católica o una red fiable y no esotérica que cambian los libros apócrifos. No, sin duda. Bárbaro. Muchísimas gracias. Para servirte. ¿Alguien más o nos vamos? Bueno. Creo que... Hermanitos. Ah, sí. Dime, hermano Wilfredo. Un saludo desde el sur de Colombia, la Amazonía, Florencia Caquetá.
Mucho gusto, gracias. Dios te bendiga. Un abrazo y Dios me los bendiga por la maravillosa enseñanza. Gracias. Cuéntame, ¿en qué te puedo servir? No, ingreso, es decir, hace rato ingresé al programa y he venido escuchando, entonces en un próximo programa participaré. Muchísimas gracias. Primero Dios, gracias. En la segunda parte, les va a interesar muchísimo esta parte. Dios me los bendiga. Muchas gracias. Dios te bendiga, gracias. Bueno, creo que sí. Ya no hay nadie más, ¿verdad? Entonces, concluimos pues esta primera parte de 2 partes de esta charla. En la siguiente, pues vamos a hablar de lo que es la vida y la muerte, el cuerpo espiritualizado de Cristo, la resurrección, un poco pues cabal de lo que tocó al principio el hermano que nos hablaba del testimonio de un sacerdote, pues está enfocado también en lo que se hablará en la próxima charla y también pues un poquito más de estos mensajes. Algunos pues no se los he comunicado porque he querido ser muy discreto, prudente, porque como saben pues los escritos pues ya se los di a la autoridad correspondiente y van a pasar ya primeramente Dios a otra persona que los va a analizar. Y hay cosas que son fuertes. Será pues un tiempo, yo le digo así, de manicomio, porque se verán cosas extrañas, raras, tremendas en el cielo, realmente como lo pinta el mundo esotérico, ¿sí? El mundo esotérico tiene esos elementos porque ha tenido visiones de Satanás. Entonces, así se presentará Satanás en el mundo también. Les hablaba pues de que a veces se ven como especie, como que fueran como los platillos voladores, que eso es lo que son, y tienen un ojo. Entonces, imaginan estar viendo eso en el cielo, será impactante para muchos, otros será como que extraordinario, la maravilla, la última maravilla. Ahí es donde van a quedar pues en ese trance para igualmente dar el siguiente paso de lo que serían los, ¿se acuerdan? De los no vivos. Entonces, por eso he querido ser un poco prudente en estos temas, solo dar algunos elementos para que tengan mucho cuidado en ese tiempo. No le teman a Satanás y pues en el nombre del Señor enfrentarse al enemigo. Y ánimo pues, que no nos dejemos engañar por lo que dicen los gobiernos y consultemos, no nos que dejemos, consultemos antes de tomar una decisión. Recuerden que uno no toma decisiones ni con miedo, ni enojados, ni, como decía otro, es un dicho. Bueno, uno no toma decisiones así, hasta que uno ya esté tranquilo, haya consultado todo. Ni tristes. Ni tristes, exacto. ¿Verdad? La tristeza me puede llevar a suicidarme, el enojo también, etcétera. Entonces, no hay que tomar así decisiones o cometer alguna tontería. Entonces, ánimo, porque será un día, de verdad será un día de locos. Será un día terrible. Ya les dije una parte, algunos se van a suicidar. Otros van a matar a otros. Ya estamos empezando a ver ese colapso social. Entonces, consulten la próxima, ¿sí? Cuando venga la siguiente pandemia, consulten. No le hagan caso a las personas. Recuerden que ya están en los últimos días. Si ahorita ya no se puede usar ningún medio de, por ejemplo, algunos hicieron pues que les vendieran el certificado. O sea, yo no tengo por qué obedecer a un gobierno inicuo. Eso no fue ningún robo, eso no fue ningún delito. Los que están cometiendo el delito son ellos porque están tomando, están abusando de las leyes y están tomando a un país. Entonces, uno puede venir y aplicar esas reglas, incluso las tiene Santo Tomás de Aquino y otros doctores de la iglesia. Consulten, porque a veces los católicos no bien formados y con supuesto celo
mucho celo es pecado mortal, nos vuelve fariseos, te puede decir, no hermanito, no hagas eso porque eso es pecado mortal. No, mucho cuidado, consúltalo a personas que de verdad conozcan. ¿De acuerdo? Entonces, pues muy posiblemente en la siguiente pandemia no se pueda obtener certificados para los que no se quieran inyectar o colocarse el chip o parche médico, como yo le digo. Y a lo mejor pues ya no se pueda viajar, tomar. En verdad, ya esté casi la marca, el que no tenga eso no podrá ni viajar, ni vender, ni hacer nada si no la tiene. ¿Verdad? Grandes distancias. Entonces, ánimo, que ya sabemos, vienen otras enfermedades, vienen otras pandemias, vienen esas cosas, los demonios en el aire que también propiciarán enfermedades. Recuerden que una persona que no está confesada en pecado mortal y grandes pecados, por eso el cuerpo se enferma, porque se degrada. El cuerpo es creación de Dios y necesita el sustento divino. Y eso viene a través del espíritu. Y el alma es la recepción de lo que es espiritual y le comunica al cuerpo que son una sola cosa, un solo ser. Entonces, vendrán ese tipo de, pues, de enfermedades, ¿verdad? Ánimo y pidamos, si en nuestra familia hay brujos, si hay santeros, etcétera, pidámosle al Señor que Él se encargue, que Él pues, toque sus corazones para que se conviertan. ¿De acuerdo? Entonces, ánimo, Jesús y María Santísima, History Channel, masones. Sí, Jesús y María Santísima les bendigan. En el grupo pues voy a poner yo creo que lo puse un video de lo que hacen las élites y que es creíble porque va de la mano con la película pues que se va, que ya que se va a estrenar en algunos países de los secuestros de los niños. Nuestra Señora ha mandado ese mensaje desde hace ya varios meses de cuidar a nuestros hijos, tengan cuidado con sus hijos, estén atentos de lo que leen, estén atentos de los maestros, porque hay maestros LGBTQ. Todo eso ya es un ejército de personas que creen que están haciendo el bien porque va a haber una sociedad próspera, la libertad, y ya tienen lavado el cerebro o aman el pecado y por eso quieren destruir el mundo como pues, las cosas buenas del mundo. Cuiden mucho a sus hijos. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias, Dios Todopoderoso, por habernos dado pues estos mensajes y también por abrirnos más y más los ojos para que este mensaje llegue a otras personas a través de todos tus instrumentos con sus diferentes dones y carismas, para que más y más sean los hijos que se unen a tu ejército de guerreros de estos últimos tiempos. Ábrenos el corazón, el entendimiento, la mente para comprender tus leyes, tus mandamientos, tus dogmas, para caminar siempre en medio del mar, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús y María Santísima les bendicen. Muchas gracias por haber estado en esta charla. Tengan una feliz noche. Amén.